Antecedentes y evolución del constitucionalismo liberal y constitucionalismo social. Nos hallamos ante la presencia de un fenómeno fundamental importancia en la historia humana, el proceso del constitucionalismo que nos muestra la lucha del hombre por su libertad desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. La historia del hombre es la hazaña de la libertad, como dijo Krauss, y la libertad no se adquiere sino a precio de sangre, escribía Echeverría en el Dogma de Mayo. Veamos pues las diferentes etapas de este proceso, siguiendo con algunas variantes el desarrollo que propone Linares Quintana. Etapas. A. Antigüedad. Predomina la idea del Estado fin sobre el individuo medio, o bien no existía libertad política alguna, como en las monarquías teocráticas absolutas de Oriente Persia, Egipto, o si bien había libertad política, el individuo se hallaba en una virtual esclavitud civil. Esto último se ve claramente en Grecia, donde los intereses de los individuos se subsumen o equiparan con los del Estado. Aristóteles es muy claro cuando sostiene que la felicidad del individuo es la misma que la del Estado. En síntesis, los principales pensadores griegos, si bien no ignoraron la condición del hombre como ser libre, circunscribieron esa libertad a lo político, olvidando que esta es sólo un medio para la libertad civil, que es sentido amplio comprende la posibilidad de realizar todo acto que no dañe a terceros. El pensamiento romano, a diferencia del griego, considera el Estado y al individuo como entidades separadas y distintas, y la existencia del Estado encuentra su justificación de la protección de los derechos individuales. Decía Cicerón en la República que la República es cosa del pueblo, no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino la sociedad formada bajo la garantía de las leyes con objeto de utilidad común. El cristianismo completa las ideas de los estoicos y separa netamente, al menos en el plano teórico, la esfera temporal de la espiritual mediante la conocida frase evangélica: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero quizá preocupado en demasía por la vida supraterrenal. No se ocupa con tanto énfasis de la libertad terrenal como lo demuestran la justificación de San Pablo de la esclavitud, quien es llamado por Dios, aunque sea siervo, aunque sea ser siervo, es de Dios libre u obedece a tu amo como al Señor. Epístola a los Corintios. Y una carta de una santa de la Iglesia Católica, Santa Hildegarda, que expresa lo siguiente: Dios ordena a todos los hombres de manera que el estamento inferior no debe elevarse por encima del superior, como hicieron antaño Satán y el primer hombre, que intentaron elevarse por encima a sus respectivos estados. Pasarían muchos siglos aún hasta que la concepción del hombre como un fin en sí mismo fuera una verdad palpable. Edad Media. Este periodo histórico, siglos V y VI, se caracterizó por la atomización del poder político y una división social estamental, pero sobre todo por la falta de libertad individual. Detengámonos en este punto y veamos el lúcido análisis que realiza Erich Fromm en El miedo de la libertad, lo que caracteriza a la sociedad medieval en contraste con la moderna en la falta de la libertad individual. Todos durante el periodo más primitivo se hallaban encadenados a una determinada función dentro del orden social. Un hombre tenía muy pocas posibilidades de pasar de una clase a otra, y no menores dificultades tenía para hacerlo desde el punto de vista geográfico, de una ciudad a otra o de un país a otro.
con pocas excepciones, se veía obligado a permanecer en el lugar de su nacimiento. Frecuentemente no poseía ni la libertad de vestirse como quería, ni de comer lo que le gustaba. El artesano debía vender a un cierto precio y el campesino hacer lo propio en un determinado lugar, el mercado de la ciudad. Al miembro de un gremio le estaba prohibido revelar todo secreto técnico de producción a cualquiera que no fuera miembro del mismo, y estaba obligado a dejar que sus compañeros de gremio participaran de toda compra ventajosa de materia prima. La vida personal, económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones a las que prácticamente no escapaba esfera alguna de actividad. No se había desarrollado todavía la conciencia del propio yo individual, del yo ajeno y del mundo como entidades separadas. La falta de autoconciencia del individuo es la sociedad medieval. Es claramente expresada en el siguiente párrafo de Burckhardt. Durante la Edad Media, ambos lados de la conciencia humana, la que mira hacia adentro y la que se dirige afuera, yacen en el sueño o semidespiertas bajo un velo común, un velo tejido de fe, ilusión e infantil inclinación, a través del cual el mundo y la historia eran vistos bajo extraños matices. El hombre era consciente de sí mismo solo como miembro de una raza, pueblo, partido, familia o corporación. Tan solo a través de una categoría general es, sin embargo, en esta etapa donde surgen los primeros antecedentes de la moderna concepción del constitucionalismo a través de las cartas y fueros medievales. Perdón. Antes de analizar los principales, es menester diferenciarlos de las declaraciones de derechos. Las cartas y fueros se basaban en la idea de un poder absoluto del monarca, el que graciosamente o por acuerdo con los señores concedía a los súbditos ciertas franquicias o derechos, siendo además sus destinatarios limitados solo los hombres libres. Las declaraciones de derechos en cambio presuponen un poder limitado del monarca, y sus destinatarios eran todos los hombres y mujeres, es decir, eran universales, eran sancionados por los representantes del pueblo, titular de la soberanía y el poder constituyente, por lo que resultan inconfundibles con las estipulaciones de libertades y franquicias que constituyeron el movimiento cartista, cuyos exponentes típicos analizaremos a continuación. La Carta Magna, dada en Inglaterra por el rey Juan sin Tierra el 15 de junio de 1215, establece la prohibición, salvo casos excepcionales, de establecer tributos sin el consentimiento del Consejo del Reino. Otra de sus disposiciones fundamentales es el artículo 48. Nadie podrá ser aprisionado, arrestado ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus pares según la ley del país, que constituye un antecedente del habeas corpus y del due process of law, debido proceso legal, artículo 18 de la Constitución Nacional. También en España encontraremos documentos llamados fueros, que operan como limitaciones a la entonces todopoderosa voluntad del monarca. Probablemente el más importante fue el fuero de Aragón. Este estatuto, al igual que las constituciones modernas, era la ley suprema a la que el mismo monarca debía obediencia, existiendo, si bien en forma rudimentaria, un controlador de constitucionalidad a cargo de un funcionario llamado el Justicia Mayor. También funcionó en dicha época el juicio de manifestación,
que para Linares Quintana constituyó una garantía de la libertad física o corporal de las personas que nada tiene que envidiar a las más perfeccionadas garantías actuales. Los albores del constitucionalismo, el Renacimiento y las reformas. El Renacimiento trae un cambio fundamental en la cosmovisión imperante, que de un teocentrismo pasa a un antropocentrismo. Termina de este modo la infancia de la humanidad, el hombre empieza a tomar conciencia de sí y la preocupación por la salvación es reemplazada por la mundanidad. El hombre se niega a aceptar todo por la fe. Nace la ciencia y con ella un nuevo hombre, el individuo. La reforma fue un vehemente ataque contra la jerarquía eclesiástica, estructura y dominante de la época. Se niega el principio de autoridad y se exige una amplia libertad de conciencia. El individuo es conceptuado un valor esencial, siendo esto último la base o fundamento filosófico del autogobierno. Pero no debemos creer que el movimiento reformista fue uniforme en cuanto a la creencia del valor de la libertad humana. Podemos distinguir el luteranismo, esencialmente individualista, para el que no hay fuerza alguna que pueda ejercer coacción sobre la mente humana. Ni el obispo, ni el papa, ni ningún otro hombre tiene el derecho de imponer ni una sola sílaba de ley a un cristiano sin su consentimiento, y quien lo hiciere lo hará siguiendo el espíritu de la tiranía. El canibalismo, sistema de pensamiento que mediante la creencia en la predestinación se convirtió en una encendida defensa del statu quo. Calvino poco valor reconocía a la libertad de conciencia, constituyendo el sistema político propugnado un autoritarismo de base teocrática. Constitucionalismo social, ideología y práctica. Casi con la finalización de la Primera Guerra Mundial surge un importante fenómeno en la historia constitucional, el constitucionalismo social, al que podemos caracterizar primariamente con un vasto movimiento que trata de conciliar el interés individual con el interés de la colectividad, estableciendo normativamente que los derechos individuales deben estar limitados en su práctica o ejercicio por el interés común. Aparecen por vez primera en las constituciones los llamados derechos sociales. Por esto, como intentaré demostrar, no significa en modo alguno que la teoría constitucional del siglo XVII, el constitucionalismo liberal, negaré o desprotegiera los derechos de algunos en favor de otros. Lo que sí efectivamente ocurrió fue que personeros de las clases dominantes aprovecharon ilegítimamente la ideología liberal para conservar y aumentar sus privilegios, traicionando los principios éticos que gobiernan la doctrina y sobre todo en nuestro país, generando una enorme desconfianza de la gente a todo lo que tenga el rótulo liberal.